Disculpas, por favor, a todos. Son cosas que se salen de las manos. Bien, mis hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para recibir la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Antes de iniciar, vamos a encomendarnos al Señor para que Él guíe el estudio de su palabra en este día. Así que le invito, hermano, que incline su rostro y con un corazón reverente, humilde, pidamos a Dios su asistencia. Amado Dios y Padre, Creador de los cielos y de la tierra, estamos aquí reunidos por tu santa voluntad y en estos momentos disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje de tu palabra en este día lluvioso, que tú, Señor, por tu gracia y bondad haces caer la lluvia sobre la tierra y que nos recuerda, según tu palabra, que así como la lluvia cae sobre la tierra y hace producir y germinar la semilla, así también, Señor, en estos momentos que tu palabra va a ser expuesta, sea tu palabra como la lluvia, esa lluvia de bendición, de gracia sobre cada uno de los que están en este lugar, iluminando su entendimiento y cautivando su corazón a la obediencia a Cristo. Dios mío, dispón nuestra mente y quita toda distracción y permite que este tiempo que hemos apartado para ti estemos concentrados, dispuestos, Dios, en una misma mente y en un mismo espíritu para recibir la enseñanza y ser edificados conforme a lo que tú nos has revelado. Así que, Padre, yo te suplico que guíes mis palabras y que todo lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad revelada en tu gloriosa palabra. Y si hay una persona o personas que no han escuchado de ti, que no se han arrepentido, que no han creído en tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, seas tú, oh Dios, tocando su corazón, seas tú, Señor, ministrando a su espíritu y permitiendo, Padre, que la luz de tu verdad iluminen su entendimiento para que puedan conocerte y venir a los pies de la cruz para que sus pecados sean perdonados. Te pido esto, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias en primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. Muchas gracias, mi amor. Capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Seguimos con nuestro estudio expositivo de la vida del profeta Elías. En el estudio pasado vimos cómo Elías, después de profetizar la sequía de 3 años y medio en la presencia del rey Acab, diciéndole que no llovería, ni habría lluvia ni rocío, dijo, en estos años, sino por su palabra, Dios le dio al profeta 4 instrucciones después de dar esa profecía. 4 instrucciones precisas de lo que debía hacer y le dio una promesa sobrenatural de provisión para sustentarlo durante la sequía. Esas 4 instrucciones y esa promesa fueron: en primer lugar le dijo, apártate de aquí, de la presencia del rey. Le dice, vuélvete al oriente. En tercer lugar le dice, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Le dio las coordenadas precisas donde debía ocultarse de la persecución del rey. Y le dijo, beberás agua del arroyo. Y le dio una promesa de sustento. Yo he dado orden a los cuervos que te traigan de comer pan y carne por la mañana
y pan y carne por la tarde, y beberás agua del arroyo. Y Elías obedeció fielmente la palabra de Dios, y fue y se escondió en el arroyo de Querit. Y efectivamente Dios cumplió su palabra. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo, y el profeta fue sustentado mientras estaba allí escondido. Y el calor seguía en aumento, la sequía seguía en aumento. Hoy consideraremos los versículos 7 hasta el 10, y la predicación lleva por título: Se secó el arroyo de donde bebía agua el profeta. Así que les invito a leer conmigo primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 10, que será el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se sentó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Amén. Entonces este será el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana. Iniciamos entonces nuestra meditación en el versículo 7. Así que les invito a que coloquen sus ojos allí, en el versículo 7 de este pasaje en el cual vamos a meditar en este día. ¿Qué dice el versículo 7? Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. No debemos pasar desapercibido estas palabras de este corto versículo, porque allí hay mucha información y enseñanza. Pareciera que no, pero así es. Lo primero que quiero que veamos en este verso es la expresión pasados algunos días. Esta expresión también es traducida en otras versiones de la Biblia como después de un tiempo o al cabo de un tiempo, por lo cual se cree que hace referencia a por lo menos un año, que es con frecuencia el sentido de esta frase en las Escrituras: después de un tiempo o al cabo de un tiempo o pasados algunos días. Hace referencia más o menos a un periodo de un año. Entonces podemos decir, basados en esto, que aproximadamente al cabo de un año de Elías estar escondido en el arroyo de Querit y siendo alimentado por los cuervos que por mandato de Dios le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, el arroyo de Querit, de donde tomaba agua para sustentarse, se secó. No corrió más agua por el arroyo y solo quedaron piedras secas donde antes corría agua cristalina, así como nosotros vemos en nuestra nación que muchos arroyos y caños se han secado por la deforestación y el mal uso que el hombre le ha dado a la naturaleza que Dios ha creado para nuestro bien. Se secó el arroyo, ya no corrió más agua de donde bebía el profeta Elías. Y lo segundo que quiero que observen en este pasaje, o en este verso, es que el arroyo se secó como fruto del cumplimiento del juicio de Dios sobre la nación de Israel. ¿Cuál era el juicio?
que no habría lluvia ni rocío en estos años, tal como lo había profetizado su siervo Elías. Era un arroyo, no un río. Y por ende, los arroyos tienden a secarse en la época de verano prontamente. Así que el arroyo se secó. Podemos ver claramente, mis amados hermanos, en este texto, que la palabra de Dios se cumple tal como Él la ha dicho. Porque la palabra de Dios es verdad e inmutable. Fue por eso que Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 18, las siguientes palabras. Mateo 5, 18, dijo el Señor Jesucristo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que está escrito, todo lo que Dios ha determinado, se cumplirá al pie de la letra. Y aquí podemos verlo en el desarrollo de la historia bíblica, en el suceso de la vida del profeta Elías. El verano comenzó a arreciar y pasó 1 año y pico sin llover, cumpliéndose la palabra de Dios. También vienen a mi mente estas palabras del profeta Juan en Apocalipsis capítulo 21 versículo 5, cuando el ángel le muestra la nueva Jerusalén y la vida gloriosa y perfecta que tendrán los escogidos de Dios cuando vayan a la nueva tierra y a los cielos nuevos que Dios ha preparado para su iglesia. Estas palabras fueron, y él estaba sentado en el trono, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cómo son las palabras escritas en este libro, hermanos? Fieles y verdaderas. Se cumplen tal como Dios las ha determinado, como Dios ha permitido que se escribieran, inspiradas por el Santo Espíritu de Dios. Aquí podemos aprender varias lecciones de este versículo primero que hemos estudiado, es decir, del versículo 7. La primera lección de vida que podemos aprender de este corto versículo es que los juicios de Dios no solamente afectan a los impíos, sino también en cierta medida afectan a los hijos de Dios. No debemos creer que por el hecho de ser siervos de Dios, por el hecho de ser cristianos, los juicios de Dios sobre la tierra no afectan a sus hijos. Elías tuvo que esconderse de la implacable persecución del rey. Tuvo que vivir en la soledad y sufrir los rigores de una dura sequía que él mismo había profetizado. 100 sacerdotes de Jehová tuvieron que vivir escondidos en una cueva para que no los matara Acab, alimentados por el siervo Abdías, con pan y agua solamente. Ellos solamente fueron alimentados con pan y agua, no había carne, por un largo periodo de tiempo. Sufrieron los rigores. Aunque somos objetos del amor eterno de Dios, aunque somos objetos de la gracia de Dios, también somos afectados por los juicios que vienen sobre los ofensores de Dios. Yo he creído que esta pandemia que hemos sufrido en los últimos tiempos sobre el planeta es un juicio de Dios sobre la humanidad. Y muchos cristianos murieron víctimas del virus y sufrieron grandemente en las UCIs. Y familias quedaron sin padre, sin madre, víctima de este virus. Y eran creyentes, temerosos de Dios. Fueron alcanzados también por el juicio. Otros se recuperaron, pero hasta el día de hoy están padeciendo las secuelas que le dejó la enfermedad. Otros perdieron sus negocios. Otros fueron afectados grave y duramente
en la parte económica. Emocionalmente, psicológicamente fueron afectados por esta pandemia, siendo creyentes, siendo hijos de Dios. Los hijos de Dios no somos libres de ser afectados por los juicios que vienen sobre los impíos. Pero hay algo que nos debe llenar de ánimo y de fortaleza, que aunque suframos pérdidas, que aunque de pronto perdamos nuestra salud o el Señor nos llame a su presencia, nadie nos arrebatará de la mano de Dios. En sus manos estaremos seguros desde aquí y hasta la eternidad. ¿O no es así? La segunda lección que podemos aprender de este versículo es que el hecho de que el arroyo de Querit, de donde el profeta había bebido agua para sustentar su vida, se secara, era un poderoso recordatorio para Elías y para nosotros también, que las bendiciones terrenales, escúchenlo bien, que las bendiciones terrenales son pasajeras y transitorias. Todas las bendiciones terrenales tienen fecha de vencimiento y el sello de la decadencia. Nada hay estable y eterno debajo del sol. Y que eso se nos grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Por tal razón, amados hermanos, nuestro corazón no debe estar puesto en las dádivas terrenales, sino en el Dios eterno que nos da las dádivas. Es allí donde debe estar nuestra mirada y nuestra confianza, en el Dios que nos da y nos provee todas las cosas, y no en las bendiciones que Él nos provee. Muchos hermanos vienen y dicen: Padre, ayúdame a conseguir un trabajo. Pastor, ore por mí para que yo consiga un trabajo. Y el Señor les da el trabajo en su misericordia. Y una vez consiguen el trabajo, dejan de asistir a la iglesia y sacan cualquier excusa. Dejan de leer la Biblia. Es decir, es como si Dios les hubiera dado la bendición para que se apartara de ellos. ¿Será que es así las cosas, hermanos? ¿Verdad que no? Si Dios me da una bendición, no es para que yo me aparte de Él, sino para que con más esfuerzo, con más ahínco le busque. Entonces, muchas veces ponemos nuestra confianza en las dádivas y no en el Dios que nos da las dádivas. Es por eso que yo le invito a que vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, y lea conmigo estas palabras. Colosenses 3 del 1 al 3. Dice, lea conmigo, Colosenses 3 del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es un pasaje supremamente glorioso y tiene muchas enseñanzas. Si usted coloca sus ojos en el verso 1 del capítulo 3 de Colosenses, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si has nacido de nuevo, si realmente has creído en Él y confías en Él como tu Señor y tu Salvador, ¿qué debes hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, el que te dio vida espiritual, el que te resucitó espiritualmente. ¿Y dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Es allá donde debemos tener puestos nuestros intereses, no en las dádivas temporales y pasajeras. Si bien es cierto, debo ser responsable en el trabajo que Dios me da, mientras esté en esta tierra como responsable y como hijo de Dios, también es bien cierto que mi corazón y mis afectos principales no deben estar puestos sobre esas dádivas, hermanos. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice el verso 2. ¿A dónde debemos mirar siempre?
¿A dónde deben estar puestos nuestros afectos y todo nuestro interés principal? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego dice, porque habéis muerto. Eso indica que hemos muerto al viejo hombre, a nuestra vida pasada, para poner la mira en la nueva vida que Cristo nos ha dado, en las cosas del cielo. Porque habéis muerto y vuestra vida, escúchenlo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida? Escondida, guardada, protegida con Cristo en Dios. Nadie nos arrebatará de su mano, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar de su amor glorioso. Es por eso que nuestros afectos deben estar allá. Amén. Es por eso también que en Hebreos 13:14 dijo el autor de este libro, porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir. Así dice Hebreos 13:14, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nuestra vida es transitoria, aquí estamos de paso. ¿Y a dónde nosotros apuntamos? A la ciudad por venir, a la nueva Jerusalén, la cual nunca perecerá y permanecerá para siempre. Y es también, amados hermanos, vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 31, y lea conmigo. 1 Corintios 7, 29 al 31. Dice así, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Cómo es el tiempo? Corto. El tiempo es corto. Resta pues, que como el tiempo es corto, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Es decir, que no ames tanto a tu esposa como si ella nunca fuera a perecer. O no ames tanto a tu esposo como si él nunca fuera a perecer. Porque a cualquier momento nuestro cónyuge puede morir. Que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Aquí no está diciendo que abandone a la esposa. No vayan a malinterpretar. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. ¡Qué tremendo esto! Los que lloran como si no llorasen. Es decir, es cierto, aquí lloramos. Pero un día Dios, ¿qué? Enjugará toda lágrima. Y no volveremos a llorar. Y los que se alegran como si no se alegrasen. No se alegre tanto con las dádivas de este mundo, porque hay unas alegrías superiores en el reino de los cielos. Porque si usted se alegra mucho en las cosas de este mundo, de pronto su corazón se apega a estas y se olvida de alegrarse en lo que verdaderamente debe alegrarse. Amén. Y los que compran como si no poseyesen. No compre tanto, no desee tanto, hermano, tener tantos bienes materiales, porque muy seguramente su corazón se apegará. Y recuerde que cuando usted se muera, no lo van a enterrar con trasteo, ni le van a echar la finca, ni el carro, ni sus casas. Por eso dice, los que compran como si no poseyesen. En este mundo realmente no tenemos nada. Lo único que tenemos es ¿a quién? A Jesucristo, nuestro eterno Redentor, que siempre estará con nosotros aún más allá de la muerte. Amén. Bien, y los que disfrutan, verso 31, de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. A uno le dicen, mijo, diviértase, usted está joven, dele rienda suelta a sus apetitos. Algunas le dicen esas cosas a uno. ¿Será que eso es verdad? ¿Será que eso es bíblico? No, hermanos. Pero dice, los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. No se apegue a disfrutar tanto. No ponga simplemente sus expectativas de trabajar para ir a pasear, para tener carro, para tener cosas. Disfrutar, a eso nos invita el mundo. Sí es bueno disfrutar, pero disfrute con mesura, con la guía de Dios, sin violar
los mandamientos del Señor, sin pasar los parámetros, los límites del Señor. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Aquí todo tiene fecha de vencimiento y todo va cambiando y todo va pasando. O si no, mires en un espejo y compárese cómo era usted hace 20 años. La apariencia de este mundo se pasa. Bien, y la tercera lección que podemos aprender de este pasaje es que en consecuencia a esta realidad de que todo es pasajero, que tarde o temprano las cosas se acabarán, que todo tiene fecha de vencimiento, Dios nos instruye en este día, amados hermanos, a que estemos firmes en la fe, confiados en su palabra para afrontar las pruebas, los cambios graduales o repentinos que tarde o temprano llegan a nuestra vida y a nuestra familia. Porque a nuestra vida llegan cambios muchas veces graduales, pero muchas veces repentinos. Y tenemos que enfrentarlos. Y si no estamos firmes y confiados en Dios, ¿cómo los vamos a enfrentar? Hoy podemos tener empleo y ganar un buen sueldo. Mañana quedarnos sin empleo y estar en situaciones muy apretadas económicamente en el hogar y con muchos problemas laborales porque no conseguimos trabajo. Eso puede suceder en cualquier familia, en cualquier matrimonio. Y si no estamos confiados y firmes en Dios, entonces nos vamos a desesperar y a cometer locuras, a buscar de manera ilícita sustentar la familia. Hermanos, hoy tenemos salud, pero mañana podemos estar padeciendo una grave enfermedad que mina nuestra salud y que consume tal vez todos nuestros recursos económicos por la dura enfermedad. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Estamos confiados en Dios y seguros en el Señor? Hoy podemos tener un buen negocio y mañana quebrar y quedar en bancarrota. ¿O no es así? Porque la apariencia de este mundo cambia. Hoy tenemos a nuestro lado a nuestro cónyuge y mañana, de manera repentina, enfermar, sufrir un accidente, una grave enfermedad y partir a la presencia de Dios y quedar solos, tanto el esposo como la esposa. ¿Cómo vamos a enfrentar estas situaciones? Sin desesperarnos, solamente confiados en ¿quién? En Dios y en su palabra. Tenemos que confiar en Dios y en su palabra. Ahora Elías no tenía agua para beber. El arroyo se secó y el agua es vital para la vida de todo ser viviente, plantas y animales y el ser humano. Su situación era crítica. Sus circunstancias habían cambiado. Por un poco de tiempo estuvo tranquilo, tal vez sentado sobre una piedra, esperando que el cuervo le trajera pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y como tenía agua del arroyo, tomaba y estaba tranquilo. Pero eso poco a poco se fue acabando. El arroyo de Querib se fue secando y cambiaron las circunstancias. ¿Qué hizo Elías? La Biblia no nos dice, pero no lo vemos desesperado ni renegando. No lo vemos salir corriendo como un loco a buscar agua. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a morir de sed. No, no vemos eso. Elías esperó confiado en oración y en el Dios que le había dado las promesas. Él sabía que si Dios lo había sostenido durante este año, con los cuervos que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, Él también seguiría haciéndolo aunque no supiera cómo lo haría. Así también nosotros debemos orar y esperar y confiar en Dios aunque no sepamos qué hacer en la situación que estemos viviendo. Eso es lo que debemos hacer, orar y confiar en Dios cuando no sabemos qué hacer. Esto es muy importante que lo entendamos.
En 2 capítulo 4, versículos 17 al 18 dice, 2 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Poner la mirada no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. ¿Por qué razón? Porque las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el eterno Hijo de Dios. Es allí donde debe estar nuestro corazón y todos nuestros afectos. Aunque esta leve tribulación momentánea que estemos pasando, hermanos, toda tribulación que pasemos en esta tierra es leve, es por un tiempo, no dura siempre. A veces dura 70, 80 añitos, pero no más. Pero pasará, hermanos, pasará. Ténganlo por seguro que pasará. Es momentánea. ¿Qué son 70 años de tribulación con toda una eternidad de gozo y alegría y regocijo en la presencia de Dios? Nada, ¿sí o no? Nada. Salmo 23.1, recuerdan, no lo miren, ustedes lo deben conocer. ¿Qué dice el Salmo 23.1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si va al versículo 4, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿No les da alegría eso, hermanos? Son palabras de Dios, del Dios que no miente, del Dios que nos ha dejado su palabra para que confiemos plenamente en Él. En Isaías 41, ahí sí quiero que vaya, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Dice, Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. Es un pasaje muy conocido, muchos se lo saben de memoria. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. Meditemos un poquito en el texto. El profeta Isaías dice, inspirado por el Espíritu Santo, Dios nos habla a cada uno de nosotros y le dice a su pueblo, no temas porque yo estoy contigo. Tú te puedes conocer de memoria este versículo, pero una cosa es saberlo de memoria y otra cosa es aplicarlo, vivirlo en su vida. No temas porque yo estoy contigo. ¿Por qué no debemos temer? Porque Dios está con nosotros. ¿Eres consciente de esta realidad de que Dios está contigo? En cualquier circunstancia, así como cuando le decimos a la esposa cuando hacemos el pacto matrimonial, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, en cualquier circunstancia hasta que la muerte nos separe. Dios se casó con nosotros y ha prometido lo mismo. Y es una promesa que trasciende más allá de este mundo. No temas porque yo estoy contigo, yo soy tu esposo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Ese no desmayes indica que muchas veces estamos a punto de botar la toalla y que ya no aguantamos. Pero ¿qué nos dice el texto? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si tú te esfuerzas en tus propias fuerzas no puedes seguir, pero si tú te esfuerzas en Dios y le dices, Señor, dame fuerzas, ayúdame, Señor, sosténme con la diestra de tu justicia, tú lograrás superar la prueba, aguantar en medio de la circunstancia más difícil que le venga. Siempre te ayudaré, dice, siempre. No dice en algunos momentos, en algunas épocas, sino siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Escucharon eso?
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Por qué hemos de temer, hermanos? ¿Por qué a veces nos acobardamos? ¿Saben por qué? Porque quitamos la mirada de la palabra de Dios. Dejamos de confiar en las promesas eternas y verdaderas que Dios nos ha dejado para el sustento y la fortaleza de nuestra vida espiritual. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es la diestra de la justicia de Dios? Cristo el Señor. Él, después de que murió y resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él es la justicia. Él hizo justicia por nosotros y en nosotros. La gloria le pertenece al Señor. Amén. Pasamos al versículo 8 al 10 de nuestro pasaje en primer libro de Samuel. Primer libro de Reyes, perdón. Primer libro de Reyes. Es como estás muy vecinito, entonces me equivoqué. Primer libro de Reyes 17, 8 al 10 dice. Vamos a leer hasta la parte A del versículo 10 porque hasta ahí vamos a estudiar. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ya meditamos en esto, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Hasta ahí vamos a estudiar el texto hoy. Podemos ver 4 cosas en este pasaje que hemos leído. En primer lugar, vemos cómo Dios fielmente, nuevamente guía al profeta con su poderosa palabra, al igual que cuando se presentó ante el rey Acab. Aquí le dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, fielmente, nuevamente Dios guía a su siervo. En segundo lugar, podemos ver en el texto que Dios le indica claramente lo que debe hacer. Le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Eso es lo que tiene que hacer, pararse de ahí e ir hasta Sarepta de Sidón y morar allí. En tercer lugar, le da una promesa de provisión, lo mismo que pasó anteriormente, para que no perezca. Le dice, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Lo mismo que dijo de los cuervos, yo he dado orden a los cuervos que te sustente. Aquí dice, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y en cuarto lugar, vemos en la parte A del versículo 10, nuevamente la fe y la obediencia del profeta a la palabra de Dios. Dice el texto que entonces él se levantó y fue a Sarepta. Veamos con más detalle estas 4 cosas. En primer lugar, vemos cómo Dios fielmente y nuevamente guía al profeta con su poderosa palabra, al igual que cuando se presentó ante el rey Acab para profetizar la sequía. Qué maravilloso ver cómo Dios guía a su siervo con su palabra. No lo deja desamparado en medio de las duras pruebas de la sequía, sino que el texto dice, vino a él palabra de Jehová diciendo. Dios ha guiado a su pueblo, dando instrucciones y mandamientos claros y precisos para que les vaya bien a todos sus hijos. Porque el propósito de Dios con su ley, con sus enseñanzas, con sus instrucciones, es que a todos nos vaya bien. Siempre ha sido el propósito de Dios darnos su santa palabra para que nos vaya bien. ¿Para qué nos fue dada la palabra? Para que nos vaya bien. ¿Por qué nos va mal en este mundo? Porque no obedecemos la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 39 al 40. Deuteronomio 4, 39 al 40. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 4, 39 al 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Qué debemos aprender hoy, hermanos? Y de reflexionar en nuestro corazón.
que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Solamente hay un Dios verdadero. ¿Y qué más dice el texto en el versículo 40? Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová Dios te da para siempre. Entonces vemos claramente que Dios nos dio sus estatutos para que los guardemos, y los dio con el propósito de que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Ese siempre ha sido el propósito de Dios al darnos su ley, sus mandamientos, sus instrucciones, que nos vaya bien. Es muy raro ver que un padre procure el mal de sus hijos, ¿cierto? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial procurará el bien para todos sus hijos? Si aún procura el bien para los impíos, hace llover sobre justos e injustos, ¿cuánto más procura bendecir a los que son hijos suyos? Vea lo que dice Deuteronomio 5, versículo 16. Deuteronomio 5, versículo 16. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hijos que me escuchan en esta mañana, ¿para qué Dios nos dio este mandamiento de honrar a nuestros padres? Para que nos vaya bien. ¿Para qué le dice al esposo y a la esposa que no cometa adulterio? Para que les vaya bien, ¿sí o no? Todos los mandamientos de Dios son para que nos vaya bien. No robarás, para que te vaya bien. No tendrás dioses ajenos delante de mí, para que te vaya bien. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su extranjero. ¿Para qué? Para que te vaya bien. La ley de Dios nos fue dada para nuestro bien, hermanos queridos. Y eso debe quedarnos aquí claramente, no fue dada para nuestro mal. Si tú violas la ley de Dios, si tú no le haces caso, si no la tienes en cuenta, pues entonces cosecharás el fruto de andar desordenadamente y por caminos de maldad. Deuteronomio 12, 28. Deuteronomio 12, 28 dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Notan ustedes la promesa tan maravillosa? Padre de familia que me escucha, como Dios le ha dado hijos, también le ha dado su ley. Y le ha dado esa ley para que tú procures obedecerla y vivir de acuerdo a ella. Porque al hacerlo, tus hijos recibirán ¿qué cosa? Bendición. La bendición de tu buen ejemplo. La bendición de tu instrucción. La bendición de ver que tú como padres pones a Dios en primer lugar y le das prioridad. Aunque a usted le parezca que sus hijos no oyen, que no ven, que no escuchan, sigue firme confiando en Dios. Dios está obrando en ellos. Muchas veces no lo vemos, no lo percibimos, pero tarde o temprano, amado que me escucha, Dios va a tocar el corazón de esos hijos. Y lo primero que va a tener como referente es a su padre, a su madre. El ejemplo que tú les has dado, la buena influencia, sus buenos consejos, la cantaleta que usted les dio para que se apartaran del mal. Prosiga, no desmaye. Aquí está la promesa. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno, cuando yo guardo los mandamientos, estoy haciendo ¿qué cosa? Lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Y así entonces te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Promesa aún para nuestros nietos y para los hijos de nuestros nietos. Porque Él es un Dios que es benevolente hasta 1000 generaciones. Qué maravillosas promesas, hermanos. En segundo lugar, vemos en nuestro pasaje
que Dios le indica claramente al profeta lo que debe hacer. Le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Claramente le da instrucciones. Dios siempre nos habla claro y preciso. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los morrongos y no queremos obedecer ni escuchar la voz de Dios. Pero Dios siempre nos habla claramente. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Hermanos, esta orden que le da el Señor a Elías no era nada fácil de obedecerla, y por varias razones. Tengo 4 razones por qué no era fácil obedecerla. En primer lugar, porque desde el arroyo de Querib hasta Sarepta de Sidón habían 120 kilómetros de distancia, lo que indica que Elías tenía una larga y calurosa caminata hasta este lugar a donde Dios lo mandaba. Y en semejante verano y sin agua, tal vez Elías, como era hombre campesino, tendría un odre y en el odre había echado agua y estaba aprovisionado de eso. En segundo lugar, con esta instrucción o con estas instrucciones, Dios está enviando a Elías a vivir al norte de Israel, a pueblo gentil, a la nación fenicia, a la ciudad de Sarepta, que está ubicada en la costa del mar Mediterráneo, entre las ciudades de Tiro y de Sidón, cuna de la adoración a Baal y a Acera. Además, en esta nación, o de esta nación, precisamente era Jezabel, la mujer del rey Acab. Esta mujer había corrompido a Israel, metiendo la idolatría, y había desviado a la nación de Israel con su falsa religión. Y esta mujer, junto con su esposo Acab, buscaba a Elías para matarlo. Esto implicaba que el profeta debía irse a vivir a la boca del lobo, porque esa era la tierra de la mujer del rey Acab. Amados hermanos, los designios de Dios son incomprensibles y extraños y muchas veces difíciles de aceptar, pero al mismo tiempo son absolutamente sabios y poderosos los designios de Dios. Dios escondió a su siervo Elías en la misma tierra de Jezabel para mostrar la impotencia de su maldad y el poder del control soberano del único y Dios verdadero, porque Baal no era el Dios verdadero. Y es que Dios puede proteger y salvar a sus siervos del horno de fuego, como hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, y puede librar de la boca del león a sus siervos, como lo hizo con Daniel, que fue echado al foso de los leones. Hermanos, Dios es poderoso para guardarnos en cualquier lugar y en cualquier situación. Como dice el Salmo 91, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Confiemos en Dios. Aunque Él muchas veces haga cosas que nosotros no entendamos a nuestra lógica, Dios siempre tiene la razón. En tercer lugar, otra cosa que debemos tener muy en cuenta, y que no era fácil para Elías aceptar esta orden de Dios, era que el nombre de Sarepta debió ser muy sugestivo para él, porque este nombre en hebreo significa refinamiento. Y esta palabra refinamiento viene de una raíz hebrea que significa crisol. El crisol es un recipiente especial que resiste altísimas temperaturas y que se utiliza para fundir metales como el oro y la plata, para refinarlos y sacarles la escoria y hacer del oro y de la plata materiales preciosos. En otras palabras, el profeta iría a Sarepta
por la mano de Dios para seguir siendo probado, purificado, disciplinado y refinado por la poderosa mano de Dios en el crisol de Dios, allí en la ciudad de Sarepta. Por eso la Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No era un lugar fácil allí. En cuarto lugar, algo que es muy importante considerar es que cuando Jehová le dice, levántate y vete a Sarepta, esto quiere decir que muy seguramente el profeta estaba orando, porque Elías era un hombre de oración. Y es que esto es lo que usted y yo debemos hacer, acudir al Señor en oración en lugar de desesperarnos cuando estamos en situaciones difíciles y que pareciera que no tienen salida, como estaba Elías en estos momentos allá en el arroyo de Querib, que se había secado y que los cuervos ya no le traían más alimento. ¿Qué hace usted cuando está en angustias y en desespero? Cuando tiene situaciones difíciles, póstrese y ore al Señor. Y confiado en Dios y en su palabra, espere en Él, no se desespere. Eso es lo que nos enseña Filipenses capítulo 4, por boca del apóstol Pablo, versículos 6 y 7, un pasaje muy conocido. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 al 7? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. ¿Qué debemos hacer? No afanarnos, no desesperarnos, sino poner delante de Dios en toda oración y súplica nuestras situaciones angustiosas. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. También esta imagen nos muestra, amados hermanos, que hay tiempo en que Dios quiere que después de orar actuemos. Es bueno orar y confiar en Dios, pero también después de orar hay que tomar manos a la obra. ¿Qué hizo Elías? Se levantó y obedeció. En tercer lugar, en la estructura de nuestro pasaje, vemos que Dios le da una promesa de provisión a Elías para su sustento. Verso 9, le dice, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es muy importante observar el instrumento humano que Dios seleccionó para ayudar a Elías. No era una persona adinerada ni importante de la región de Sarepta, sino una pobre viuda, sola y necesitada, que fue designada por Dios para socorrer y sustentar al profeta. Oh, mis amados hermanos, cuán extraños son los designios de Dios, ¿no? Se esperaría que lo enviara a una persona rica, a una persona que tuviera modos económicos para ayudar al siervo de Dios, pero no fue así. Lo envió a una viuda pobre, la cual era mayormente necesitada que aún el mismo profeta. Dios obra muchas veces de maneras inusuales e inimaginadas para llevar a cabo sus propósitos. Observen lo que dice Primera de Corintios, capítulo 27, versículo 29, capítulo 1, versículos 27 al 29. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué hizo Dios esas cosas, hermanos? Para que nadie se jacte en su presencia.
Dios quería evitar que Elías se jactara en su presencia y dijera: es que yo sí soy escuchado por Dios. Dios no es sino hablar y Él llena mi boca y complace todo lo que yo le pida. No, hermanos, lo envió a una viuda pobre. ¿Saben para qué? Para que no confiara en ningún instrumento ni mecanismo terrenal ni humano, sino que confiara en el Dios que gobierna todas las cosas con la palabra de su poder. Una viuda pobre y de origen gentil, que no tenía prácticamente nada que comer, viviendo en Sidón, en la tierra de Jezabel, sería el instrumento humano con el cual Dios le plació usarlo para sustentar a su profeta. Tal como le plació usar de manera soberana y sobrenatural los cuervos para sustentar a su siervo Elías. Miren lo que dice Isaías 41, versículo 17 rápidamente. Isaías 41, verso 17 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Amén. ¿Leyeron conmigo eso, hermanos? Léanlo conmigo nuevamente. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Dios nos oye y Dios no nos desampara. A Él la gloria por siempre. Aunque estemos en necesidad, Él siempre está con nosotros. ¿Quién iba a pensar que Dios usaría una humilde y joven virgen sin renombre en Israel como instrumento para que el Salvador naciera en este mundo y trajera salvación a toda su iglesia? ¿Quién iba a creer que María fuera a ser la madre del Salvador? Pero a Dios le plació utilizar ese instrumento humano y tal vez menospreciado por muchos en Israel. Entonces, hermanos, Dios usa cosas que nosotros no nos imaginamos. El Señor quería que su siervo siguiera dependiendo de su poder y de su bondad y de ninguna cosa pasajera y terrenal. Esta era una prueba muy dura para Elías. No solo tenía que emprender un largo viaje de 120 kilómetros por el desierto, sino también por tener que hacer frente a una experiencia, escúchenlo bien, tener que hacer frente a una experiencia totalmente contraria a su educación religiosa y a sus convicciones espirituales como miembro de la nación de Israel. Tener que depender de una mujer viuda y gentil. Eso era inaceptable para los judíos. En una ciudad pagana era algo totalmente contrario a su lógica religiosa, porque se suponía que las viudas, por su condición vulnerable y débil, eran las necesitadas para ser ayudadas y no al revés. Sin embargo, Dios así lo hizo. Queridos hermanos, el plan de Dios para Elías y para la iglesia es la confianza y la obediencia incuestionable en sus santos designios. Los que quieren andar con Dios, escúchenlo bien, no solamente deben confiar en Él de manera incuestionable, sino también estar dispuestos a regirse enteramente por su santa palabra. Lucas capítulo 4, versículos 25 al 26 dice, Lucas 24, 25 al 26. Lucas 4, 25 al 26. Lucas 4, 25 al 26. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué está diciendo Dios aquí en este pasaje?
que Dios obró de manera inusual con el siervo de Dios y obra de manera inusual con su pueblo. Para ellos era inaceptable ser socorridos por los gentiles, porque los gentiles para ellos eran inmundos. Pero Dios en reprensión a eso, y como le habían vuelto la espalda a él, entonces dice: os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Muchas viudas. Pero a Dios no le plazó enviar a Elías a una viuda israelita, sino a una viuda que no era israelita, una viuda pobre de la nación pagana, de donde era la mujer del rey Acab, el rey que había corrompido a la nación de Israel. Dice: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque estaba probando la fe de su profeta. Él tenía que obedecer sin cuestionar los mandatos de Dios. Nos hacemos una pregunta esta mañana. Nosotros cuestionamos muchas veces, ¿no es verdad?, los designios de Dios en nuestra vida. ¿Por qué pasa esto? Yo no me lo merezco. Si yo diezmo en la iglesia, si yo hago esto, si yo hago lo otro, ¿por qué me pasa esto? Hermanos, no cuestionemos los designios de Dios. Y miremos tal vez si hemos cometido errores. Y si hemos cometido errores y eso que está pasando es por nuestro pecado, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. No debemos olvidarnos de esta cuestión. Así que, hermanos, el tiempo es corto y en el próximo domingo, si Dios quiere, continuaremos con esta enseñanza. Yo les pido el favor en esta mañana, hermanos, que atesoren estas palabras en su mente y en su corazón. Nos queda faltando el cuarto punto. No, por tiempo no lo alcanzamos a hacer. Pero, ¿cuál debe ser la actitud nuestra al recibir la enseñanza de la palabra de Dios? Atesorarla para ponerla en práctica, mis amados hermanos. Dios siempre habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Y habla porque Él quiere que obedezcamos para que nos vaya ¿qué? Bien. Así que, hermanos, le exhorto y le animo en este día a confiar incuestionablemente en la palabra de Dios, a creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es la resurrección y la vida, y todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Has creído realmente en Jesús? ¿Has confiado realmente en Jesús? ¿Sigues confiando en Jesús a pesar de la adversidad y las circunstancias que estés viviendo? A eso estamos llamados. Que nuestra confianza no esté en las cosas temporales y pasajeras, sino en el Dios que nos da todas las cosas. Dios no quería que Elías pusiera la mirada en las cosas pasajeras, sino que confiara en Dios que lo sustentaría. Así usted y yo debemos confiar. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Colóquese de pie y oremos. Padre mío y Señor soberano, doy gracias a ti en esta mañana por permitirnos habernos congregado hoy como tu pueblo y haber escuchado las exhortaciones de tu palabra. Gracias por permitir cantarte himnos. Gracias por permitirnos, Señor, ofrendar para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, por permitirnos hoy escuchar 2 exhortaciones de tu palabra. Gracias, Señor, por ablandar nuestra conciencia, nuestro corazón y hacer que tu palabra sea como una semilla que cae en tierra fértil y que es regada, que nace, crece y produce fruto para tu gloria, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, mi Señor. Padre, yo te ruego que salves a los que no te conocen y que la luz de tu verdad traspase en su conciencia y les permita entender que solo en ti, Señor Jesús, hay salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.